no hay un derecho humano que prevalezca sobre el otro. Entonces la economía no puede prevalecer sobre la salud y tenemos regulados los derechos económicos también. Ahora, en los momentos de las crisis, y en mi país centralmente, en la crisis del 2001, que dejó un saldo de 60% de la población en niveles de pobreza, con 20 muertos por las manifestaciones que había generado, el representante en aquel momento del Fondo Monetario Internacional dijo que la patente de la reforma implementada era del gobierno argentino, que el Fondo Monetario no tenía responsabilidad alguna. Yo no voy a entrar en la definición económica clásica del capitalismo, pero sí tengo claramente que es absolutamente funcional a otras estructuras de poder, centralmente el patriarcado, y esa estructura de poder que ha asignado históricamente las relaciones sociales y las relaciones sexogenéricas es centralmente el que le ha otorgado y han sido mutuamente dependientes e interdependientes la relación entre capitalismo y patriarcado. Las mujeres no dan más, las sociedades no dan más. América Latina está en un momento muy crítico de fuerzas globales, de agotamiento de energías, de recursos naturales, y por lo tanto creo que sí nos debemos centralmente pensar propuestas de cambio estructural transformador. Bueno, la economía es sumamente importante porque permite precisamente dar cuenta y mi posición va a reflejar una posición como argentina, como académica feminista desde el campo de los derechos humanos. Mi especialidad de origen no es la economía, pero sí interactúo con la economía y me parece que es central la línea precisamente para reflejar lo que desde el sur global, desde América Latina, estamos construyendo precisamente es una mirada que esa economía pueda plantear esa estructura de poder que ha significado claramente esta interrupción respecto a la acumulación de capital, a la acumulación de la fuerza de trabajo y a la invisibilización de las relaciones sociales. Y allí centralmente quiero destacar que tanto desde la economía clásica en adelante se invisibilizó todo el valor de reproducción de la economía del cuidado. Esto que es recuperado desde las ramas heterodoxas que construye la economía feminista, donde precisamente pone el énfasis en mirar la reproducción social, la reproducción de la vida cotidiana, la sostenibilidad como factor clave de producción de valor económico. Entonces, la mirada desde la economía y por qué la economía importa es precisamente para mirar no solamente aquello que es la mirada hegemónica sobre la economía monetaria, sino la mirada sobre la economía no monetaria, que es precisamente la economía del cuidado, donde los aportes de las feministas y de las economistas feministas ha sido central. Y en dirección de lo que planteaba y desde donde es mi posición de la mirada de la economía, pero no es solamente mi posición, es inconmensurable y hay una increíble producción en esta mirada y creo que todo el sur global está produciendo también una mirada muy importante sobre estas lógicas de acumulación. La diferencia entre esta teoría económica, que durante muchos siglos padeció y se mantuvo casi rígida a ciertos conceptos y a ciertos valores de intercambio, de producción de la riqueza, que invisibilizó el valor de la división sexual del trabajo y de cuáles han sido las lógicas históricas de aporte, centralmente de los hogares, pero centralmente de las mujeres en ese aporte para la construcción económica,
la importancia de los hacedores de política, aquellos policy making en los últimos años, ha sido precisamente poder acercar agendas de transformación. En el caso de América Latina, que es desde donde me sitúo y desde donde conozco mayormente, hemos podido llegar y estamos construyendo, particularmente en este siglo, esta mirada de aportar desde la construcción de la política pública ciertas transformaciones que la mirada hegemónica o la construcción de este campo económico mantenía invisibilizado. Y allí la posibilidad de incorporar, por ejemplo, una perspectiva de género en los presupuestos macroeconómicos, en la conformación de los etiquetados de las cuentas nacionales, pudiendo hacer visible la producción del trabajo de cuidado, haciendo visible otras asimetrías de poder, ha marcado cierta diferencia que, si avanzásemos hacia un mundo más integrado y hacia disciplinas más efectivamente interdependientes, podríamos avanzar en un mejor equilibrio. Entonces, a lo que me refiero es que muchas veces la disciplina económica ha cristalizado ciertas conductas que, de la mano de ciertas lógicas y de agendas políticas, y allí, insisto, ha sido muy importante la mirada o el posicionamiento de feministas dentro de la agenda pública o de otros sectores con una mirada no ortodoxa, ha permitido ese dinamismo que la propia disciplina no había considerado inicialmente. Sí, es un tema que hoy tiene una centralidad de cara y que es indispensable hacer cierta referencia sobre la pandemia del COVID-19, porque precisamente la disputa que hoy tenemos es sobre estos bienes comunes que se están poniendo en discusión. Pero así como estos bienes comunes se están poniendo en discusión y la salud ha sido uno de los temas centrales como bienes públicos que hoy tenemos en agenda, una agenda que se transforma rápidamente en estos 2 años casi que ya vamos a cumplir, o casi este largo año y medio de pandemia, es lo que también ha puesto contradicciones que no deberían haber sido puestas como contradictorias. Por ejemplo, economía y salud. Son 2 bienes públicos que no deberían haberse puesto en tensión como se han puesto en la mayoría de los países. Y allí, por ejemplo, comportamientos como el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales de asistencia crediticia, en vez de tomar los recaudos necesarios para que la salud sea lo que hoy esté conduciendo una crisis de esta envergadura, pusieron y tensionaron todavía más, particularmente a los países endeudados, respecto de sus compromisos financieros. Entonces, esta disputa por los bienes públicos es una disputa de lo que también la pandemia ha evidenciado y que la economía ortodoxa ha invisibilizado históricamente, que es esta economía no monetaria. Lo que la crisis en la pandemia sostuvo a la economía monetaria fue precisamente el trabajo y la economía de cuidado. Entonces, esa disputa por los bienes públicos no quedó visibilizada suficientemente, sino que, por el contrario, los bienes públicos que la economía tiende a regular o a establecer, llevaron a un tensionamiento todavía mayor, donde no solamente se fue afectando centralmente la salud, sino también la economía. Entonces, me parece que el escenario pandémico es un escenario que nos permite volver sobre esta discusión fuertemente, volver a plantear este valor y estas tensiones. Yo vengo del campo de los derechos humanos y en los derechos humanos esta tensión está resuelta. No hay un derecho humano que prevalezca sobre el otro. Entonces, la economía no puede prevalecer sobre la salud. Y tenemos regulados los derechos económicos también. Con esto quiero decir de que estas tensiones y estas lógicas diferenciales son las que deberíamos revisar fuertemente, y la disciplina económica es la primera que debe estar liderando esta discusión.
Sí, voy a volver a reiterar puntos, sobre todo viniendo y viviendo y produciendo en el continente más desigual de la Tierra, que es América Latina. Y el tema que la economía ha invisibilizado, o no la economía no ha invisibilizado, en todo caso, las interpretaciones ortodoxas que tenemos en esta línea es precisamente a un punto central de la desigualdad, que es la injusta división sexual del trabajo. Históricamente las mujeres han subsidiado la rentabilidad del capital y lo seguimos haciendo. Entonces, esa desigualdad estructural, que en el caso de América Latina no se mide y todas las fuentes de medición van al coeficiente de Gini o a estas fórmulas en las cuales van a medir la desigualdad vinculada a la concentración de ingresos y patrimonios, pero poco reparan en esa injusta división sexual del trabajo, donde se sigue presuponiendo que los hogares son instancias cooperativas de producción, cuando esos hogares lejos están de ser instancias armónicas, son instancias atravesadas por desigualdades, por situaciones de violencias y por una concentración del trabajo en las mujeres. Entonces, esa mirada, hasta que no cambie y que no se puntualice y no se vea, el impacto que tiene, por ejemplo, respecto al cambio climático, por ejemplo, respecto a otras situaciones que intersectan situaciones de desigualdad estructural, vinculadas a la pobreza, vinculada a la raza, vinculada a las condiciones de género, a la posición de pueblos originarios y demás. Entonces, ese punto todavía no es un punto central, es un punto que además ha habido enormes regresiones y retrocesos en términos de lo que este impulso, y particularmente hablábamos al inicio de las nuevas corrimientos y los surgimientos neoliberales, América Latina está atravesando coaliciones políticas más conservadoras y donde aquello que en los años 1990 se produjo de implementación de políticas neoliberales, que implicaron cambios en las regulaciones normativas. El valor histórico del derecho del trabajo era un valor, y de los regímenes de bienestar, los welfare state, buscaban cierta protección de la condición de trabajadores asalariados formales. Claro, pero esos regímenes de bienestar también invisibilizaron, fueron funcionales a las estructuras capitalistas modernas, pero invisibilizaron el valor del trabajo de cuidado. De hecho, promovieron la permanencia de las mujeres dentro del hogar, no en el mercado de trabajo. Entonces, esa matriz todavía sigue vigente, sumado a cambios que, lejos de proteger la relación laboral, siguen y avanzan en medidas regresivas sobre esos marcos protectorios. Entonces, el escenario y en estas cuestiones hay múltiples situaciones que deben ser contempladas, que la economía no puede estar ajena a estos circuitos de producción. Y allí la economía feminista ha producido enormes trabajos interesantísimos que no están dentro de las carreras de economía, donde las materias de economía feminista son una materia, quizás un tema central, optativo, y no están dentro de la corriente central. Inclusive en América Latina, ya en los años 90 hubo discusiones sobre los años 70 en adelante sobre las políticas de desarrollo. Creo que es importante recuperar en un escenario post-pandemia, que al cual ojalá pronto lleguemos, pero en ese escenario post-pandemia recuperar estas discusiones. Bueno, sí, obvio, todos tenemos responsabilidades sobre nuestros actos. Y la verdad que, a ver, yo me desenvuelvo en una disciplina altamente normativa, vengo del campo del derecho, y en el campo del derecho estas proyecciones y esto de lo que el derecho otorga o niega es central. Ahora, la economía también ha generado en sus proyecciones, en sus responsabilidades, enorme responsabilidad global. Y el caso de América Latina, nuevamente hemos padecido, porque los gobiernos latinoamericanos han sido grandes
y disciplinados seguidores de las corrientes centrales económicas y de las recomendaciones, particularmente los organismos internacionales de asistencia crediticia, y esas han sido las consecuencias. Ahora, en los momentos de las crisis, y en mi país centralmente, en la crisis del 2001, que dejó un saldo de 60% de la población en niveles de pobreza, con 20 muertos por las manifestaciones que había generado, el representante en aquel momento del Fondo Monetario Internacional dijo que la patente de la reforma implementada era del gobierno argentino, que el Fondo Monetario no tenía responsabilidad alguna. Entonces, me parece que esas responsabilidades es importante subrayarlas. Celebro que estemos hablando de este tema, porque estas proyecciones han tenido un efecto performativo en la región, y siempre hablo de mi región, que es América Latina, que han sido centrales y han construido claramente y han todavía más profundizado esa brecha de desigualdad. Hoy lo estamos viendo también en nuestra región por las permanentes manifestaciones y estallidos sociales que tenemos. Chile comenzó en el año 2019, en octubre del 2019, luego de casi 40 años de políticas neoliberales, con medidas regresivas, donde la responsabilidad de esas fueron el estallido social, que además empieza con estudiantes de nivel medio, es decir, estudiantes de escuelas secundarias con esta protesta. Hoy Colombia está atravesando un proceso a partir de una reforma tributaria en plena pandemia. Protestas que además son altamente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Entonces, las responsabilidades sobre estas proyecciones y sobre estos marcos ortodoxos son claras e indiscutibles. Y creo que también es el momento de que esta rendición de cuentas que necesitamos dar a nivel global, seamos responsables también quienes hemos contribuido, no sería nuestro caso, digamos, pero aquellos actores que han contribuido directamente sobre esas proyecciones. Bueno, la pregunta del millón, esa es la forma que decimos aquí. Creo que la mejor explicación, digo, y aquí también vuelvo a mi posición ideológica y posición de vida, es claramente esta estructura de poder funcional a otras estructuras de poder. Yo no voy a entrar en la definición económica clásica del capitalismo, pero sí tengo claramente que es absolutamente funcional a otras estructuras de poder, centralmente el patriarcado, y esa estructura de poder que ha asignado históricamente las relaciones sociales y las relaciones sexogenéricas es centralmente el que le ha otorgado y han sido mutuamente dependientes e interdependientes la relación entre capitalismo y patriarcado. Y esa es parte del esquema más complejo de desarmar en términos de otras propuestas alternativas de miradas sobre el capitalismo. Yo mencionaba recientemente todo aquel valor que se había tratado de construir con el derecho al trabajo como una regulación especial, normativa, que protegiera la parte más débil, que era la parte del trabajo respecto al capital. Entonces, el derecho al trabajo originalmente igualaba ambas relaciones, trabajo y capital, partiendo de una ficción. Obviamente que capital y trabajo no son iguales. Lo que hacía era regularlas, equipararlas y establecer paridad y un sistema de protección de la parte más debilitada. Esa función histórica del derecho al trabajo se mantiene en algunos de los países europeos, pero en la mayoría de los países, de la mano de estas reformas, se ha ido debilitando esa función protectoria. Por lo tanto, tenemos que ese capitalismo resignificado en términos de un capitalismo cada vez más feroz, cada vez manifestado en el sistema financiero, en ciertos comportamientos globales. Las discusiones que tenemos en el mundo y la desesperación por acceder a las vacunas que nos protejan del COVID-19 da claramente cuenta no solamente de esta discusión que decíamos de bienes públicos, sino claramente de la capacidad de acumular del capital que sigue estando resignificada, y ni siquiera una situación de la gravedad
de esta crisis sanitaria ha permitido un nuevo acuerdo global. Entonces, esta posibilidad de los nuevos contratos globales que se promueven desde la mano del capitalismo, creo que sigue con esta funcionalidad. Y en esta vinculación que sostengo en relación con el patriarcado, que es altamente también defendida desde los movimientos feministas, desde los movimientos ecofeministas, el carácter extractivista que ha tenido y que tiene en este momento el capitalismo es todavía más feroz. Y entonces está dinamitando todas las capacidades que tienen los hogares para seguir sosteniendo la reproducción de la vida cotidiana. Ya la pandemia ha demostrado también, ya no hay más reducto en lo cual esta fuerza de producción del capital no esté llegando hacia dejar totalmente desvanecidas y sin fuerzas a gran parte de la población. Pero esto también se traslada sobre los impactos que está teniendo en términos climáticos y medioambientales. Entonces, me parece que desde la mirada de las distintas líneas teóricas que tenemos, esta definición del capitalismo urge a realizarlo, porque ya no es solamente las categorías históricas, sino que este componente vinculado a la profundidad en términos de las relaciones sociales es lo que hoy debe ser revisado. Otra pregunta del millón. A ver, yo creo que sin duda hay mucha producción post pandemia o en este momento, después de luego haber pasado el shock y que estamos generando otro tipo de análisis. Las corrientes vinculadas en las hegemonías del sur, las epistemologías del sur global, están planteando nuevas formas que trasciendan esta lógica de acumulación capitalista, partiendo de una fuerte crítica sobre esta acumulación capitalista y cómo generar nuevos acuerdos cooperativos. La línea de los nuevos contratos sociales es una línea muy defendida por los movimientos sociales, y así como decía, América Latina en este momento está en procesos de movimientos sociales muy activos, en algunos lugares llegan como se producen como esta lógica de estallidos sociales. De todas maneras, es muy difícil y caería en un desmedido optimismo de pensar que es posible construir un régimen, pero sí creo que es posible ir cambiando sostenidamente esta lógica de acumulación. Y la primera medida que va de la mano de cambiar esta lógica de acumulación y de generar sistemas más igualitarios o un poco más igualitarios es visibilizando lo que hoy está invisibilizado. Y de nuevo voy al valor de la economía no monetaria, esa economía no monetaria que además genera, no solamente produce valor económico, sino que genera cadenas de valor. El cuidado genera cadenas de valor económico. Y esto hay mucho escrito en América Latina, mucho evidenciado. Entonces, la posibilidad de pensar de que esa economía no monetaria que hoy sostiene a la economía monetaria salga a la luz es un primer gran paso, y sería un primer gran paso para empezar a poner y a replantear estas estructuras de poder que tan arraigadas están, tanto por el capitalismo y en esta conformación, que casi es una situación de que englobamos tantas cosas que no sabemos bien qué englobamos, y por ahí me parece, y desde aquí me parecen muy válidas las preguntas que me están formulando y de este proyecto, pero además de estar cada vez adicionándole más contenido, seguimos todavía invisibilizando la lógica central de la división sexual del trabajo y de los cuidados. Y ese escenario me parece que sería el gran escenario de cambio. En algunas de las pocas experiencias que se avanzó en esta línea han dado resultados notables en términos de disminución de desigualdad. Entonces me parece que ahí hay un punto importante para la transformación.
Yo imagino otro mundo y estoy en contra del concepto tan instalado en la actualidad de la nueva normalidad. No quiero más esta normalidad, no quiero esta desigualdad, no quiero esta invisibilización del trabajo, de la división sexual del trabajo, pero además tampoco quiero que se siga presuponiendo la elasticidad infinita del trabajo de las mujeres. Si no pensamos que esa generación directa de capital que contribuye y del subsidio histórico de las mujeres, que es la gran deuda de las democracias en todo el mundo, pero particularmente las democracias de América Latina, no quiero esa nueva normalidad. Y creo que todos debemos pensarnos un sistema económico distinto, pero arraigado en un sistema político transformador. Esa vinculación entre el diseño de un sistema económico sin voluntad política va a terminar siendo una nueva utopía. Por lo tanto, necesitamos, y creo que estamos en un momento de quiebre importante. No creo que las crisis sean oportunidades, pero en tal caso, esta crisis del COVID-19 lo que nos ha permitido es hacer visibles ciertas relaciones. Entonces, nadie hoy de la disciplina económica, nadie que tenga un puesto de decisión en el campo financiero o económico puede hoy desconocer el valor del trabajo de cuidado en los hogares, porque lo ha vivido. Porque si tenía una función de una tercera persona que se ocupaba, que generalmente era una mujer, de ese trabajo de cuidado, durante la pandemia esto no sucedió por las restricciones que se fueron poniendo a lo largo de los países. Entonces hoy nadie ya puede argumentar, y el enfoque de género, la perspectiva de género, al igual que la perspectiva medioambiental, no son campos de lo políticamente correcto, son posiciones transformadoras que van a permitir romper, en el caso de América Latina, también una mirada colonial histórica, y esas son las epistemologías del sur que se están construyendo. Entonces me parece que hoy ya es indiscutible que requerimos, debemos y necesitamos pensar que es posible que construyamos un mundo distinto sin adjetivarlo. Yo no me animo todavía a adjetivar si va a ser mejor o peor, no lo sé. Sin duda creo que tiene que ser menos desigual. Y esa desigualdad sería el piso mínimo irrenunciable que nos debemos como humanidad para empezar con nuevos acuerdos cooperativos, ojalá cooperativos, nuevos acuerdos donde inviertan esta lógica de acumulación ilimitada del capital, pero también de las fuerzas personales. Las mujeres no dan más, las sociedades no dan más. América Latina está en un momento muy crítico de fuerzas globales, de agotamiento de energías, de recursos naturales, y por lo tanto creo que sí nos debemos centralmente pensar propuestas de cambio estructural transformador.